Bueno, para concluir esta segunda demo, eh, no hay mucho para decir. Hemos implementado la segunda capa de la arquitectura con una biblioteca de clase y los dos métodos propuestos. Lo siguiente que sigue es poder implementar la capa de presentación, donde vamos a poder ver la integración de las dos capas anteriores. Y bueno, un poquito para hablar de la capa de presentación. La capa de presentación básicamente es la interfaz con la que va a interactuar el usuario. Estas pueden ser aplicaciones de escritorio, aplicaciones móviles o aplicaciones web. Y lo que se encarga básicamente es de proveer al usuario una comunicación directa con el sistema a través, siempre de manera exclusiva, con la capa de negocio. O sea, nunca una capa de presentación va a tener un acceso directo a la capa de datos, sino es a través de la capa de negocios. Para implementar esta capa de presentación, lo que vamos a hacer es agregar un proyecto de cliente pesado, una aplicación de tipo WinForm, que la vamos a llamar presentación TIC. Por defecto, este proyecto nos va a crear un formulario que lo vamos a eliminar. Vamos a agregar un nuevo elemento. Va a ser del tipo WinForm. Lo vamos a llamar demo. Vamos a decir que este proyecto va a ser el punto de acceso a nuestra aplicación. Lo vamos a establecer como proyecto de inicio. Lo siguiente es, vamos a decir que nuestro formulario de inicio va a ser el formulario demo. Y lo siguiente que vamos a hacer es darle la interfaz gráfica a nuestra aplicación. Voy a agrandar el tamaño del formulario. Para este formulario la idea es poder visualizar en forma de lista los artículos que tiene nuestra tabla de artículos en la base de datos y una vista en detalle donde nos va a mostrar en controles editables todos los elementos de la tabla de artículos. Para eso vamos a agregar primero un contenedor. En este caso voy a utilizar un split container. Este split container es un contenedor que cuenta con dos paneles que son ajustables al tamaño de la pantalla. Le voy a dar un color de fondo. Vamos a buscar las propiedades, seleccionamos el control, le voy a decir que va a tener un color verde. En este caso voy a seleccionar el splitter completo y le voy a dar el color al splitter completo. Una vez que hemos hecho esto, vamos a modificar un poco las propiedades del formulario. En este caso yo quiero que el formulario siempre tenga un tipo de fuente Arial. Una semicomprimida en tamaño 10. Vamos a utilizar un color verde. Lo siguiente que quiero hacer es que siempre esta pantalla se muestre maximizada.
Vamos a ver que esto corra bien. Y tenemos nuestra pantalla armada. A esto, para que se note un poco más los dos paneles, le voy a poner un tipo de borde en 3D. Entonces podemos ver el splitter y lo podemos mover a gusto. El paso siguiente que debemos hacer es mostrar la información al usuario. Para eso, lo que tenemos que hacer en primera instancia es agregar las referencias. Esta referencia es la que nos va a permitir, a través del componente de datos, consumir la estructura definida para los datos, y a través de la capa de negocio es poder consumir esa estructura mediante las funciones de obtener o de actualizar. Voy a agregar las dos. Para ver que está todo ok. Acá tenemos nuestras dos referencias. Vamos a generar. Bueno, otra de las características que tiene Visual Studio es poder mejorar la productividad a través de la incorporación de controles enlazados a nuestras pantallas. ¿Cómo vamos a hacer esto? En la ventana de propiedades de orígenes de datos, que yo la voy a cerrar y le voy a mostrar para los que no tienen activado esta opción, van al menú archivo, al menú de Visual Studio. En la opción datos van a seleccionar mostrar orígenes de datos. Voy a seleccionar la función de agregar nuevo origen, y lo que yo quiero hacer es agregar un objeto. Este objeto va a ser del tipo datos artículos ds. Como ya vemos, acá tenemos nuestro origen de datos, que es el esquema que nosotros diseñamos en la biblioteca de datos, con una tabla que era la tabla artículos. Este combo asociado a esta tabla nos va a permitir arrastrar a nuestros formularios controles de tipo grilla o de lista y controles simples de detalle. En este caso, yo lo que primero voy a hacer es ir a la opción de vista detalle. Si expandemos la tabla, vamos a ver que por debajo están todas las columnas de nuestro modelo. En este caso el ID yo no quiero que se modifique, entonces lo voy a poner como un label. Producto si lo quiero editar. A marca lo voy a poner como un combo box, porque quiero crearme una lista de marcas que se puedan seleccionar. De costo también un textbox para poder editarlo, porcentaje de ganancia también. Y en fecha de alta lo que quiero hacer es utilizar un masket con un formato de fecha. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Es simplemente arrastrar esta vista en tipo detalle a nuestro panel 1. Bueno, ¿qué pasó al arrastrar esta vista desde el origen de datos? Los que nos creó fue los componentes que habíamos establecido para cada una de las columnas de nuestro modelo. Un label para el ID, un textbox para producto, un combo box para marca, y para fecha nos ha creado un masket que lo que voy a hacer es establecer que esta tenga un formato de fecha. ¿Qué más nos creó el diseñador cuando hicimos esta operación? Nos creó una copia o una instancia de nuestra estructura de datos. Es importante que sepan que es solamente la estructura. Esta estructura está sin datos, nada más tiene un mapeo de las columnas que expone este modelo, y que siempre se va a requerir acceder o poblarlos a través de la capa de negocios, y solamente va a poder actualizarse a través de la capa de negocio y los métodos que se encarguen de esta función. Lo otro que nos crea
el diseñador, al arrastrar estos componentes, es un binding source. Este componente lo que nos hace es un enlace entre los controles que están visibles en pantalla y el modelo de datos. Otro componente que nos agrega es un componente de navegación y que nos expone funciones básicas sobre estos datos. En este caso tenemos un navegador de registros, la posición actual de registro y el total de registro que tiene poblado el conjunto de datos. Aquí el botón de guardar está deshabilitado. Lo que vamos a hacer es ir a las propiedades de ese botón y vamos a habilitarlo. En el combo de marcas, lo que yo quiero que sea es que este combo sea de tipo drop down list. Este tipo de combo box lo que hace es no permitir la edición por parte del usuario y solamente deja que el usuario seleccione un elemento de la lista. En ítems de este combo yo lo que voy a hacer es agregar un listado de marcas. De marcas posibles. Perfecto. Otra cosa que quiero hacer es que la fecha de alta no sea editable, entonces la voy a poner de solo lectura. Busco la propiedad y la pongo de solo lectura. Con esto estaría armada nuestro panel de detalle. Ahora yo lo que quiero armar es nuestro panel de lista. Primero voy a quitar el ducking de este control. Bueno, antes de agregar, diseñar el panel 2 con la lista de artículos, vamos a correr la aplicación para ver cómo esto se ve en pantalla. Bueno, lo siguiente que voy a hacer es voy a ir nuevamente al origen de datos y en este caso voy a seleccionar la opción de lista o de grilla de datos para mostrarla en el panel 2. Lo arrastro y me crea esta grilla. La voy a acoplar al contenedor. No voy a permitir eliminar, editar ni agregar porque no quiero utilizarla más que para visualizar la lista de todos los artículos en este panel. Vamos a ajustar algunas de las propiedades como el color, ponerle y el borde lo vamos a poner sin borde. Bueno, con esto ya hemos armado nuestra estructura gráfica de la aplicación y lo que nos resta es empezar a consumir los métodos expuestos en la capa de negocio. A este le vamos a sacar el texto. Vamos a ver el código. Para poder utilizar los métodos de negocio, los primeros que vamos a hacer es importar el espacio de nombres. En este caso voy a importar el espacio de negocios. De este formulario a mí me interesa utilizar el evento load. Y aquí lo que voy a hacer es, cuando habíamos arrastrado los elementos al formulario desde el origen de datos, no había creado una instancia de artículos de ese. Vamos a utilizar esa instancia y la vamos a poblar. ¿Cómo la vamos a poblar? Llamando al método de negocios que está en la clase artículos cn, obtener artículos. Como ustedes ven, obtener artículos.
Bueno, como ustedes ven, en este caso no requirió que yo instancie la clase artículo CN, y eso lo hicimos a través de la utilización del modificador shared para que este método se convierta en un método compartido. Lo siguiente que vamos a hacer es bindear el formulario y los controles con este esquema de datos ya poblado con datos. Para eso vamos a utilizar el componente que se encarga de hacer ese enlace, que es el componente artículos bidding source. En la propiedad data source le vamos a agregar el dataset poblado que hemos cargado recién. En este caso va a ser artículos DS. Con eso tenemos la carga inicial de los datos en el formulario. Vamos a correr para que esto esté funcionando. En este caso no nos muestra nada porque no hemos creado ningún dato. Entonces lo que vamos a hacer es poder habilitar la función de actualizar, que nos permita agregar nuevos datos al modelo. Para esto lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer clic sobre el botoncito de guardar. Voy a agregar un control de excepción. En el caso de que se produzca un error, yo lo voy a informar a través de un message box, donde le voy a mostrar el error que se produce, y este error va a ser de tipo crítico.